Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 2 de grado en ESO. Vengo a presentaros lo que sería la 21ª clase virtual de este curso académico 2013-2014, en la que vamos a ver el repaso de la tercera evaluación de este curso. Empecemos por la asignatura de tecnología, donde en esta tercera evaluación vimos lo que era la World Wide Web o 3W, también conocida como 3W, que es en Internet. Se crea a finales de la década de los 80, realizando la interconexión de miles de redes de área local, convirtiéndolo en el mayor almacén de datos que existe. Entre sus problemas había varios. Cabe destacar unos formatos incompatibles, unos programas distintos y unos protocolos heterogéneos al principio de su creación. Y por otro lado también existe la web 2.0, que es un tipo de red donde los ordenadores actúan como punto de encuentro y permiten la participación activa de los usuarios para administrar los contenidos, opinar de los mismos o de otros, y pueden destacar entre otras aplicaciones las wikis, los blogs, etc. También vimos las comunidades virtuales, cuya definición se basa en 4 principios: que ahí existe gente que desea conectarse para satisfacer sus necesidades, que comparten un propósito determinado, tienen un código de conducta que guía las relaciones y tienen vínculos establecidos a través de sistemas informáticos. Su origen surge cuando aparece Internet, aunque en la década de los 90 crecen vertiginosamente y son accesibles al público general gracias al nacimiento de la World Wide Web. Y respecto a los tipos, pues está centrada en personas, están centradas en un tema o en un acontecimiento. También vimos las redes sociales, la explosión de las mismas, el uso masivo de las mismas llega en 2002, cuando empieza a aparecer sitios proporcionando círculos de amigos en línea. Las aplicaciones con potencia en el surgimiento y desarrollo de las redes sociales se desenvuelven en 3 ámbitos. Ayudan a poner en común conocimientos, encontrar e integrar intereses y a hacer cosas juntos. Las redes sociales temáticas son una especialización de las redes de un tema de interés particular, y una red de colaboración es un conjunto de personas que aportan un trabajo a un proyecto con un objetivo común. También vimos comunidades virtuales de aprendizaje que presentan características similares a las comunidades al resto de comunidades virtuales, pero responden a necesidades particulares y tienen sus propias características. Se trata de un sitio web en el que existe un reservado de información donde se registrarán los mensajes intercambiados por los alumnos entre sí y con el profesor. La estructura del sitio web suele ser frecuentemente con una serie de secciones como el área introductora, un área comunitaria de comunicación, un área de contenidos formativos del curso, un área dedicada a reflexiones sobre el aprendizaje a través de medios electrónicos y un área destinada a la evaluación del alumno y con su área de envío. También debemos tener en cuenta debemos de tener una actitud crítica y responsable hacia las tecnologías de la información. Estas tecnologías forman parte de la cultura de la vida cotidiana en todos los ámbitos y tienen una serie de ventajas y otra serie de inconvenientes. Entre las ventajas, pues cabe destacar la gran cantidad de información y documentos disponibles de cualquier disciplina. Ofrecen la posibilidad de acceder a la información desde cualquier lugar. El tiempo, en este caso, por lo tanto, no es un factor limitante. Permite un flujo rápido y eficaz de información. Respecto a las desventajas, pues que al no existir un control sobre lo que se publica en Internet, existe demasiada información basura, lo que nos hace perder una serie de tiempo a la hora de localizar información que se necesita. También por otro lado están los llamados hackers, que pueden introducirse en ordenadores o redes informáticas que no estén bien protegidas. También existe el correo indeseado, correo basura o spam. También existe una gran cantidad de programas informáticos que poseen el único fin de atacar y dañar ordenadores, como los virus, etc. También vimos en la asignatura de tecnología la energía eléctrica. Hay que tener en cuenta que la electricidad es una de las formas de energía más empleadas en la vida cotidiana. Tiene una gran capacidad para transformarse en otras formas de energía y es posible transportarla a largas distancias. Para poder fabricarla, pues existen, por un lado, centrales eléctricas que transforman la energía procedente de diversas fuentes de energía eléctrica. Entre ellas se puede destacar la central hidroeléctrica, que convierte la energía potencial almacenada en un embalse en energía eléctrica; la central térmica, que produce energía eléctrica a partir de la energía que se obtiene de la combustión de un mineral fósil como el carbón;
y la energía y la central térmica nuclear. Son parecidas a las centrales térmicas, pero en este caso, para calentar el agua se utiliza la energía liberada de la fisión nuclear que tiene lugar dentro de un reactor. También estudiamos algunas energías renovables, que son aquellas que consisten en la obtención de energía eléctrica a través de elementos de la naturaleza, como el sol, el viento, el mar o la biomasa. La producción de energía eólica, históricamente esta energía se ha utilizado en los clásicos molinos de viento que se pueden observar en Castilla-La Mancha o en el Quijote. Actualmente se aprovecha mediante el uso de maquinarias eólicas o aeromotores. En este caso, aunque esta energía es gratuita, inagotable y no contaminante, los parques eólicos tienen el inconveniente de que solo son rentables en lugares donde el viento es intenso y regular, y por otro lado también puede afectar a las aves migratorias, ya que en varias ocasiones chocan contra las aspas del molino, produciéndolas la muerte. Y por otro lado tendríamos también la producción de energía solar. Este tipo de energía es inagotable, limpia y gratuita, pero no supone una fuente importante de energía, ya que no está suficientemente desarrollada. También vimos y estudiamos el desarrollo sostenible, que es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin comprometer los recursos y las posibilidades futuras. Algunas de las condiciones para que se produzca un desarrollo sostenible son que los recursos naturales no se deben utilizar a un ritmo superior al ritmo de su generación, no se deben de emitir contaminantes a un ritmo superior al que puede ser capaz de absorber o neutralizar la naturaleza, y los recursos no renovables deben de ser utilizados a un ritmo más bajo para que puedan ser sustituidos por un recurso renovable utilizando de manera sostenible. Alguna de las formas de evitar el agotamiento de algunos recursos energéticos pues puede ser hacer uso racional de energía, diversificar las fuentes de energía, aumentar la eficiencia de la producción energética y reducir el impacto ambiental en centrales térmicas de combustibles fósiles. También vimos algunas políticas de desarrollo sostenible, donde el principal cambio debe producirse en nuestros hábitos, siguiendo para ello la regla de las 3 R's: reducir el consumo de los productos no biodegradables, reutilizar para disminuir la cantidad de desechos y reciclar y aprovechar el material para otros usos. También vimos lo que serían las tecnologías correctoras, que consiste en el uso de aquellas cuyo objetivo es reducir el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Existen varias opciones tecnológicas correctoras, como la mejora de la tecnología de los motores de combustión, el descubrimiento de nuevas fuentes de energía y la creación de nuevos combustibles de origen biológico, como el bioetanol, el biodiesel y el biogás. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque estas fuentes de energía son menos contaminantes, también producen dióxido de carbono. Con eso damos por finalizada la asignatura de tecnología y vamos a hacer el repaso de esta tercera evaluación de la asignatura de matemáticas, donde vimos las funciones, que son relaciones entre magnitudes cuyos valores cambian. Por eso las magnitudes se denominan variables o letras. Una función es una relación entre dos variables, de forma que cada valor de la variable independiente, que es la variable con la letra, se define con la letra x, le corresponde un único valor de la variable dependiente, que se define con la letra y. La elaboración de las gráficas a partir del enunciado la elaboración de gráficas se puede realizar a partir del enunciado, a partir de una expresión algebraica o partiendo de una tabla de valores. A partir de cualquiera de ellos se puede deducir el resto, y partiendo, por ejemplo, de un enunciado podemos deducir la función expresión algebraica, y una vez que tengamos esta podemos dar valores a la x y a la y para obtener la tabla de valores. Una vez que queramos obtener o construir esta tabla de valores, partimos de la expresión de una algebraica de una función. Escribiremos dos columnas en una tabla, incluyendo en una los valores de la variable independiente, la variable x, y en la otra los valores que alcanza la variable dependiente, es decir, la y. Por norma general se suele poner la x en la columna de la izquierda y la y en la columna de la derecha. Para poderla completar, pues en este caso le damos valores a la variable independiente, es decir, a la x, y calculamos el valor que alcanza la función, obteniendo los valores de la variable dependiente, es decir, los valores que alcanza la y. También se pueden deducir las funciones a partir de tablas de valores, para lo que tendremos que fijarnos en el comportamiento de ambas variables. Y podemos construir una tabla de valores a partir de una gráfica, ya que a partir de dicha gráfica podemos obtener pares ordenados de puntos que pertenecen a dicha función. También estudiamos las características de las funciones, como el dominio, que es el conjunto de valores de la variable independiente o valores de x para los que existe la función, es decir, para los que hay un valor de la variable dependiente y
correcto o viable. Existen funciones, sin embargo, para las que el dominio, existen funciones, por lo tanto, para las que el dominio es el conjunto de números reales. Sin embargo, no ocurre esto en todos los casos, ya que en el caso en el que la variable independiente está situada en el denominador, el dominio será aquellos valores que no anulen el denominador, ya que en este caso, si se anula el denominador, tendríamos un número, una constante dividido por 0, y no da lugar a un valor real de la variable dependiente. Por otro lado, estudiamos lo que es la imagen o el recorrido de la función, donde vimos que todos los valores que consiste en que en todos los valores de la variable dependiente que tiene algún valor de la variable independiente que transforma en él por la función, es decir, el conjunto de valores que puede alcanzar la función. También vimos la continuidad. Una función será continua si se puede representar con un solo trazo, y en los casos en los que no se pueda se deberá denominar como discontinua. Y también vimos la periodicidad. Una función será periódica cuando los valores que toma se repiten cada cierto tiempo. Vimos las simetrías. Una función será simétrica respecto al eje de coordenadas cuando cualquiera que sea su valor de x en su dominio se verifique que la función de menos x es igual a la función de x. En este caso se dirá que la función es par. Si la función simétrica es simétrica respecto al eje de ordenadas, es decir, si f de x es igual a menos f de x, la función será impar. También estudiamos el crecimiento. Una función será creciente si al aumentar la variable independiente también aumenta la variable dependiente. Y estudiamos los máximos y mínimos absolutos y relativos. Una función representa un máximo en un punto si es creciente a la izquierda de ese punto y decreciente a la derecha de ese punto. Y por otro lado, en una función un mínimo, tendremos un mínimo si es decreciente a la izquierda de ese punto y creciente a la derecha. Los máximos y mínimos relativos son aquellos donde son máximos o mínimos respecto a puntos próximos, mientras que los máximos y mínimos absolutos sean los máximos y mínimos de toda la función. También vimos los puntos de corte con los ejes cartesianos, donde pudimos ver puntos de corte con el eje de las abscisas. Para calcular estos puntos de corte basta con hacer y igual a 0 y resolver la ecuación obteniendo el valor de x. Para calcular, por otro lado, los puntos de corte de la función en el eje de las x, basta con hacer x igual a 0 y calcular los valores de y. También estudiamos las funciones elementales. Por un lado, estudiamos las funciones lineales y afines, funciones lineales o de proporcionalidad directa, que son las que relacionan dos magnitudes directamente proporcionales, tales que su cociente es constante. Dicho cociente es lo que se conoce como constante de proporcionalidad o pendiente. Se expresa de forma general como y igual a m por x, siempre son una línea recta, por lo que pasan siempre también, que pasan siempre también, perdón, por el origen de coordenadas. Será creciente si la pendiente es positiva y decreciente si la pendiente m es negativa. Las funciones afines tienen como expresión analítica un polinomio de primer grado del tipo y igual a mx más n, donde m es la pendiente y n es la ordenada de origen, que indica el punto de corte de la recta con el eje de ordenadas. Es decir, cuánto vale y cuando x es igual a 0. La pendiente es la inclinación de la recta respecto al eje de abscisas y se puede calcular como la división entre la variación de y partido por la variación de x. Y por lo tanto también podemos obtener la ecuación de una recta a partir de diferentes datos. A partir de la pendiente y un punto, aplicando la ecuación de y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. A partir de dos puntos, que sería calculándolo con la variación de y partido por la variación de x. Y a partir de la gráfica de una función lineal. En este caso, podemos tomar dos pares de puntos sobre los que pasa la recta y aplicar esta expresión anterior que acabamos de presentar. También estudiamos las funciones de proporcionalidad inversa, que relacionan dos magnitudes inversamente proporcionales. En este caso, el producto de esas magnitudes es constante y recibe el nombre de constante de proporcionalidad. Las funciones se suelen representar como fracciones y dan lugar a una representación de hipérbola, que es un tipo de curva que tiende a parecerse a una línea recta cuando nos alejamos del origen. También estudiamos las funciones cuadráticas, que es la que viene representada por un polinomio de segundo grado, es decir, donde la x está elevado a 2, y da lugar a curvas denominadas parábolas, que son aquellas trayectorias que describen cualquier objeto lanzado al aire y sometido a la fuerza de la gravedad.
Y también hicimos o estudiamos la estadística, que es la parte de las matemáticas que se dedica al estudio de los datos, organizándolos en conjuntos para poder elaborar posteriormente una serie de conclusiones. Para poder trabajar en la estadística debemos de saber y conocer unos conceptos básicos como la población, que es el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico, el individuo, que es cada uno de los elementos que compone una población, la muestra, que es el conjunto representativo de la población de referencia, la variable, que es la característica, el atributo o la medida que se desea conocer y estudiar. Esta variable puede ser cuantitativa, si se pueden realizar mediciones y arrojar datos numéricos, o cualitativa, si es aquella para la cual no es posible hacer mediciones numéricas y para describirla hay que emplear palabras o colores o letras. También vimos la organización de estos datos en tablas. Para determinar cuántas veces se repite cada clase establecemos la frecuencia para cada categoría y podemos así crear una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias, que es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Si contamos el número de veces que se repite un valor, estamos calculando la frecuencia absoluta. Si dividimos la frecuencia absoluta entre el número de elementos consultados, obtenemos la frecuencia relativa. Y cuando los valores se ordenan y se van sumando hasta alcanzar un cierto valor, se habla de una frecuencia acumulada. Este tipo de datos se pueden organizar en una serie de gráficos, que consisten en la representación en el plano de la información estadística, con el fin de obtener una impresión visual del material representado y que facilite su rápida comprensión. De esta forma tenemos diferentes tipos de gráficos. Tenemos el diagrama de barras, que es un diagrama con barras rectangulares que tienen una longitud proporcional a la frecuencia de la variable. Un histograma, que es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Un diagrama de sectores, también conocido como diagrama circular o diagrama de tarta, donde los datos se muestran en forma de sectores circulares dentro de un círculo, que representa la totalidad de la muestra o el 100%, de modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta. Por ello, las variables se suelen expresar en forma de porcentaje o tanto por ciento. También tenemos los pictogramas, que son representaciones visuales figurativas, muy parecidos a los diagramas de barras, en los que las barras se sustituyen por dibujos alusivos a la variable. Y también ponemos por último los cartogramas, que son expresiones gráficas a modo de mapa. También realizamos o estudiamos el cálculo de parámetros estadísticos, que son números que se obtienen a partir de los datos de una distribución estadística. Estudiamos las medidas de centralización, que son los valores que tienden a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados respecto a su magnitud, como son la media, la mediana y la moda. La media aritmética es el valor que se obtiene mediante el cociente de la suma de todos los datos de una variable y el número de datos. La mediana es el valor que se obtiene al ordenar todos los datos y escoger el que ocupa la posición central. En el caso de que tengamos un número de datos par, se calcula la media aritmética de los dos valores que están en el centro, ya que no tendremos valor central. Y si la variable viene dada como intervalos, la mediana vendrá dada por el intervalo en el que se obtiene una frecuencia acumulada mayor que la mitad del número de datos. La moda es el dato que más se repite en una variable. También vimos las medidas de dispersión, como el corrido o el rango, que es la diferencia entre el valor mayor y el menor de una variable cuantitativa, la desviación, que es la diferencia que hay entre un dato y la media, la varianza, que es la medida de los cuadrados de las desviaciones, la desviación típica, que se calcula efectuando la raíz cuadrada de la varianza, el coeficiente de variación, que es el coeficiente de la desviación típica y la media aritmética. También vimos medidas de posición. Las medidas de posición consisten en un valor de la variable que nos informa del lugar que ocupa un dato dentro del conjunto ordenado de valores. De esta forma se definen los cuartiles, los percentiles y los diagramas de caja. Y por último también vimos las hojas de cálculo, que son una herramienta de cálculo ampliamente utilizada que se adapta perfectamente a la estadística. Por ejemplo, tenemos el Excel, el StatGraphics o el Calc. Facilitan el tratamiento de los datos y resultan muy útiles para dibujar los gráficos y para el cálculo de parámetros estadísticos. Y permiten organizar los datos numéricos en una tabla de filas y columnas cuyas intersecciones son las celdas donde podemos incorporar nuestros datos. También vimos los sucesos aleatorios y la probabilidad. El conjunto de todos los resultados posibles son el espacio muestral. A cada resultado posible se lo denomina suceso. Cuando este suceso tiene un único resultado, se le llama suceso elemental.
Sin embargo, cuando el suceso está compuesto por varios sucesos elementales, diremos que se trata de un suceso compuesto. De esta forma podemos obtener sucesos imposibles, aquellos que no ocurren nunca, y sucesos seguros, aquellos que sabemos que van a ocurrir al 100%. También podemos ver la frecuencia de un suceso, que será el número de veces que ocurre en dicho suceso. La frecuencia relativa será el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número de experimentos. De esta forma podemos definir la probabilidad, que se valora que se acerca a la frecuencia relativa del suceso según se amplía el número de experimentos. Puede tomar valores entre 0 y 1. Si el resultado obtenido es 1, estamos ante un suceso seguro. Y si es 0, se trata de un suceso imposible. De forma general, la probabilidad se puede definir como la división entre los casos favorables partido por los casos posibles. Los sucesos X probables son los sucesos que tienen la misma probabilidad de que ocurran. Y también podemos tener una probabilidad compuesta, que será la probabilidad de que un suceso compuesto, que se define como la suma de todas las frecuencias de los sucesos incompatibles de que está formado. De esta forma se pueden construir tablas de contingencia, cuyo objetivo es organizar la información de un experimento referido a dos variables. Están compuestas por filas, donde se acumula la información de una variable, y por columnas, donde se acumula la información de la otra variable. De esta forma, las filas y columnas delimitan en celdas donde se vuelcan las frecuencias de cada combinación de variables. Y también podemos estudiar los diagramas de árbol, que es una representación gráfica que muestra los resultados posibles de una serie de experimentos y sus respectivas probabilidades. Con esto daríamos por finalizada la asignatura de matemáticas y vamos a pasar a estudiar la tercera evaluación de la asignatura de ciencias naturales, donde empezamos viendo la energía de procedencia externa del planeta. Entre ellas destaca la energía solar, que es la energía que nos llega a la Tierra procedente del Sol, que está generada por reacciones químicas en su interior y le permiten alcanzar temperaturas muy altas en su superficie. La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol y se pueden medir por un piranómetro. Estas radiaciones están compuestas por rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta y luz. La atmósfera actúa como un filtro de la energía solar, ya que la mayor parte de los rayos gamma, rayos X y rayos ultravioleta son atrapados por la atmósfera. Y existen diferentes tipos de radiación. Existe la radiación directa, que es la que nos llega del Sol sin sufrir cambios de dirección. La radiación difusa, que es la parte de la radiación que atraviesa la atmósfera y es reflejada por las nubes o absorbida por estas. La radiación reflejada, que es aquella que se refleja por la superficie terrestre. Y la radiación global, que es la suma de las tres anteriores. También vimos los mapas meteorológicos y su interpretación, para lo cual era necesario estudiar los elementos meteorológicos, que determinan pues, la presión atmosférica, la temperatura, el viento y la humedad. Al moverse el aire, el calor se transmite de un lugar a otro. Este intercambio es el responsable del tiempo y el clima, también llamado balance calorífico. También estudiamos el mapa meteorológico, donde se pueden representar las isobaras, que son aquellas líneas que unen los puntos con la misma presión. La separación de intervalo entre dos líneas consecutivas en un mapa meteorológico es de 4 milibares, y si la presión supera los 1013 milibares hablamos de anticiclones o zonas de altas presiones, y en el caso contrario de borrascas o zonas de bajas presiones. También se dibujan las masas de temperatura distintas que forman frentes o isotermas. Un frente frío es aquel que se dibuja con una línea azul con triángulos, y un frente cálido es aquel que se dibuja con una línea roja con círculos. Cuanto más cerca están las isobaras, mayor es la diferencia de presión en zonas cercanas, lo que provoca que los vientos sean más intensos. Y vimos también algunos de los términos meteorológicos, como la imagen satélite meteorológico, la imagen del radar meteorológico, lo que es la inestabilidad, que es el estado de una masa de aire cuyas condiciones físicas se prestan al desarrollo de amplios movimientos de convección verticales, la intensidad de precipitación, que se suele dar en mililitros de agua caída por unidad de superficie, que es el metro cuadrado, la inversión térmica, la isobara, la isoterma, que lo hemos hablado anteriormente, y la isoyeta, que es la línea que se traza sobre un mapa meteorológico que une puntos con la misma precipitación. Respecto a los agentes geológicos externos, pues vimos los elementos de la naturaleza que pueden alterar la superficie terrestre, como el agua, el hielo, el viento y los seres vivos. Todos ellos son capaces de interaccionar con las formas persistentes de relieve mediante procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación, que son los cuatro grandes procesos o las cuatro grandes formas de interaccionar con el relieve. También vimos el relieve y sus modelados, que son el resultado de la influencia de los procesos geológicos.
El tipo de agente geológico externo que actúe y la litología del terreno determinan las formas y características del relieve, denominados modelados. De esta forma podemos tener un modelado glaciar, que tiene diferentes partes y tipos. Podemos tener también un modelado por aguas salvajes y torrentes, que se producen que son aquellas que producen acciones devastadoras por destrucción del suelo vegetal o por acción y deposición de los materiales arrastrados. También tenemos un modelado por ríos o un modelado por aguas subterráneas y por agua del mar. El modelado por aguas subterráneas, su acción geológica puede ser de dos tipos, física o química, y el modelado por agua del mar se basa en la acción erosiva del mar limitada a zonas de cortado con los continentes, manifestándose en las costas. También vimos el modelado por el viento. Este tipo de modelado se observa fundamentalmente en zonas desérticas o semidesérticas. Y también estudiamos los acuíferos, que es el estrato o la formación geológica del tipo permeable que posibilita que el agua subterránea circule y se almacene en sus poros y grietas, sus diferentes partes y las consecuencias de una sobreexplotación, que hace bajar el nivel freático, pudiendo provocar la desaparición de humedales, la reducción del caudal de manantiales, etc. También vimos la dinámica marina, que la constituye en la acción de las olas, mareas y corrientes marinas. Y vimos también la formación y clasificación de las rocas sedimentarias. Este tipo de rocas sedimentarias se forman por el proceso de litificación, que consiste en que tras la erosión en el transporte se dé la sedimentación de materiales y estos sedimentos finalizan en cuencas sedimentarias formando un depósito. Con el paso del tiempo y tras sufrir procesos físicos y químicos, el de compresión y deshidratación, dan lugar a las rocas sedimentarias. Por lo tanto, el proceso de litificación se lleva a cabo en varias fases. Una fase de compactación, otra fase de deshidratación, otra fase de cementación con nuevos minerales y una fase de recristalización. También vimos la clasificación de este tipo de rocas, que se pueden clasificar en dos grandes grupos, como rocas dendríticas, que son fragmentos o clastos transportados al lugar del depósito en forma sólida, y las rocas de precipitación química, que son aquellas que se forman por precipitación de sustancias presentes en la cuenca de sedimentación. También vimos algunas de las aplicaciones de las rocas sedimentarias, que son muy diversas, ya que se explotan comercialmente y su interés económico las hace muy variables. Es decir, se puede utilizar para la construcción, para salazones, para realizar esculturas, etc. También vimos los estados de agregación de la materia, que es el sólido, el líquido y el gas. Los sólidos son aquellos que tienen forma y volumen constantes, se caracterizan por la rigidez de sus estructuras. Los líquidos no tienen forma fija, pero sí volumen constante. Y los gases no tienen forma ni volúmenes fijos, pero existe una gran variación de volumen al cambiar las condiciones de temperatura y presión. También vimos la teoría cinética de la materia, que es el modelo cinético corpuscular o la teoría cinética de la materia. Esta teoría dice que todo lo que nos rodea está constituido por partículas muy pequeñas, llamadas átomos y moléculas. Están en constante movimiento y en una forma desordenada. Existen unas fuerzas de atracción entre estas partículas llamadas fuerzas de cohesión y las partículas se encuentran a una cierta distancia unas de otras. En medio de estas partículas no hay nada, por lo que la materia es discontinua. Y el movimiento de las partículas se hace más rápido al aumentar la temperatura. También vimos los cambios de estado, que es el proceso por el que una sustancia cuando se calienta o enfría pasa de una forma de reacción a otra. De esta forma vimos la vaporización o ebullición, que es el paso del estado líquido al estado gaseoso, la cristalización o sublimación inversa, que es el paso del estado gaseoso al estado sólido, el paso de fusión o derretimiento, que es el paso del estado sólido al estado líquido, la licuación o condensación, que es el paso del estado gaseoso al líquido, la congelación o solidificación, que es el paso del estado líquido al sólido, y la sublimación, que es el paso del estado sólido al estado gaseoso de forma directa. También vimos las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas que están constituidas por un solo componente, por lo que no se pueden descomponer en otras por procedimientos físicos. Están integradas por partículas iguales entre sí. Y existen dos tipos de sustancias puras, las simples y las compuestas. Las simples son aquellas que no se pueden descomponer en otras más sencillas mediante procesos químicos, y las compuestas son aquellas que están formadas por dos o más elementos químicos en proporciones fijas, y que pueden separarse, por tanto, por métodos químicos sencillos. También estudiamos las mezclas.
existiendo una clasificación o dos grandes grupos. Por un lado tenemos las mezclas homogéneas o disoluciones, que son aquellas mezclas que, aunque están formadas por diferentes sustancias, tienen las mismas propiedades en todos sus puntos. Y las mezclas heterogéneas, que están formadas por varias sustancias en las que su estructura, composición y propiedades varían según sean los elementos que la forman y cómo se encuentran distribuidos en la mezcla. También vimos los temas que aludían a la concentración de la disolución, ya que una disolución se puede clasificar según su concentración, dando lugar a una disolución diluida, donde la cantidad de soluto es pequeña respecto al disolvente; concentrada, si la cantidad de soluto es grande respecto al disolvente; saturada, si la proporción de soluto que admite el disolvente es la máxima posible a una determinada temperatura. Y también vimos cómo expresar la concentración, que se puede hacer como tanto por ciento en peso, para lo cual, para calcularlo, sería los gramos de soluto dividido por los gramos en la masa de disolución y multiplicado por 100. Y también vimos los elementos y compuestos. Aunque el agua es una sustancia pura, también puede considerarse como un compuesto, ya que al someterlo a una corriente eléctrica o electrolisis, el agua forma por un lado oxígeno y por otro lado hidrógeno. También existe otra serie de sustancias que se pueden descomponer si se calientan, con el método denominado descomposición térmica. Por lo tanto, podemos hablar de elementos, que son sustancias puras que no se pueden descomponer, o compuestos, que son sustancias puras que se pueden descomponer en otras más sencillas. También estudiamos el átomo, que es la parte más pequeña e indivisible de la materia, y se define como la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. El átomo dio lugar a varias teorías. Empezamos por estudiando la teoría de Dalton, donde indicaba que cada elemento químico se componía de partículas diminutas e indivisibles denominadas átomos, y que todos los átomos de un elemento son semejantes en masa y otras propiedades, pero los átomos de un elemento son diferentes de los del resto de elementos. También dijo que en cada uno de los compuestos o moléculas los diferentes elementos se combinan en una proporción numérica sencilla. Por lo tanto, dio lugar a la definición de tres conceptos: del átomo, el elemento y el compuesto. El átomo, que es la partícula más pequeña de un elemento; el elemento, que es la sustancia que está formada por átomos iguales; y el compuesto, que es una sustancia fija que está formada por átomos distintos combinados en proporciones fijas. También estudiamos la teoría de Thomson y Goldstein. Thomson demostró que en los gases hay partículas de masa muy pequeña y de carga eléctrica negativa, llamadas electrones. Y Goldstein observó la existencia en el átomo de partículas con carga positiva, llamadas protones. Por lo tanto, el átomo no es indivisible como pensaba Dalton, ya que está formado por partículas subatómicas. Y también estudiamos el modelo de Rutherford, el cual descubrió que al bombardear una fina lámina de oro con partículas alfa, dedujo que la mayor parte del átomo está prácticamente vacío, existiendo por un lado el núcleo, que es el que se encuentra en el centro del átomo y concentra la carga positiva y casi toda la masa del átomo, teniendo dos tipos de partículas: por un lado los protones, que son los que están cargados con carga positiva, y los neutrones, que no tienen carga. Y por otro lado estaría la corteza, que ocupa casi todo el volumen, y en ella se encuentran los electrones girando. De esta forma podemos ver que los átomos tienen unas partículas fundamentales, como el núcleo y la corteza. El núcleo existe una carga positiva y está formado por los protones y neutrones, y la corteza predomina la carga negativa y está formada por electrones. También estudiamos el número atómico, o número Z, que es el número de protones del núcleo del átomo; el número másico, o A, que es la suma de los protones y neutrones del núcleo del átomo; y las moléculas y cristales, donde estudiamos los electrones de valencia. Estos electrones son muy importantes, ya que son los que se encuentran distribuidos en las capas o niveles energéticos superiores. El número máximo que puede ocupar cada una de estas capas es 2n², siendo n el número de la capa. Solo los gases nobles tienen esta última capa llena, y por eso son tan importantes, ya que el resto de elementos la tienen incompleta, y el número de electrones de dicha capa incompleta se les conoce como electrones de valencia, y son los que les permiten dar lugar a las reacciones. De esta forma, cualquier reacción tiene lugar por una captación o donación de electrones. Los metales que pierden electrones se convierten en iones positivos o cationes, ya que tienen una densidad de carga positiva, neta positiva. Los metales que ganan o toman electrones tienen una carga neta negativa y forman iones negativos llamados aniones. También vimos la tabla periódica, donde pudimos ver los elementos que los elementos se representan por símbolos,
y que cada elemento tiene asignado un símbolo de una o dos letras. Tenéis que tener en cuenta que cada una de las columnas tiene propiedades similares, sobre todo los electrones de valencia. Por lo tanto, de cara a estudiarla, es muy recomendable estudiarla por columnas. Respecto a las uniones entre átomos, vimos que los átomos aislados son los átomos del grupo 18, gases nobles, ya que se encuentran aislados por su baja reactividad, ya que tienen su última capa electrónica llena y no se combinan ni entre ellos ni con otros elementos. Y por otro lado vimos las moléculas y cristales, los cuales para formarlos se tienen que unir a átomos mediante tres tipos de enlace. Por un lado tenemos el enlace iónico, donde uno de los átomos cede electrones al otro y ambos quedan con la estructura electrónica de un gas noble. Tenemos también enlaces covalentes, donde parte de los electrones de uno de los átomos se introducen en el nivel exterior del otro, compartiéndolos, y de esta forma ambos obtienen la configuración de gas noble. Este tipo de enlaces puede ser sencillo, donde comparte un par de electrones, puede ser doble, donde se comparten dos pares de electrones, o incluso triple, donde se comparten tres pares de electrones. Y el último tipo de enlace es el metálico, que se caracteriza por la movilidad de los electrones que dota de una gran conductividad a la molécula. También estudiamos la masa molar, que relaciona la masa con la cantidad de sustancia. Dicho de otra forma, sería la masa de un mol de entidades elementales de una sustancia. Se expresa en kilogramos partido por mol o en gramos partido por mol, y por lo tanto para calcular la cantidad de sustancia pues se divide la masa en gramos entre la masa molar. Y el número de moles será igual a la masa en gramos partido por la masa molar, que se expresa como gramos por mol. También estudiamos la formulación, que es el conjunto de reglas utilizadas para la representación simbólica de los compuestos químicos. La nomenclatura es la forma de nombrar dichos compuestos, y hay de tres tipos: la tradicional, la stock y la sistemática. La fórmula química nos indicará la proporción de átomos de un elemento que se combina con otros, de forma que esta proporción viene dada por la valencia de cada átomo e indica el número de electrones de un átomo puede ganar, perder o compartir cuando se combina con otro. Respecto a las nomenclaturas que os he comentado anteriormente, la sistemática es la más utilizada. En ella se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra y penta o hexa, tanto para el anión como para el catión. En la nomenclatura stock, cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de una de valencia, esta se indica al final en números romanos y entre paréntesis. Y la nomenclatura tradicional, para distinguir la valencia con la que funcionan los átomos o los elementos de ese compuesto utilizan una serie de prefijos y sufijos. Por ejemplo, en el caso de los óxidos, es un óxido, en el caso de los óxidos son un compuesto binario formado por una combinación de un elemento con un oxígeno. De esta forma tenemos óxidos básicos, que son compuestos binarios, son compuestos binarios formados por un metal y un oxígeno, y tenemos óxidos ácidos o anhídridos, que son compuestos binarios formados por un no metal y oxígeno. También vimos los hidruros, que son compuestos binarios formados por un metal e hidrógeno, los hidruros de no metales, que están formados por el hidrógeno, y no metales que reciben nombres especiales, como el amoníaco, la fosfina o el metano. También vimos los ácidos hidrácidos, que son compuestos binarios formados por un no metal e hidrógeno, donde en este caso el hidrógeno actúa como catión. Por norma general, el hidrógeno siempre va a actuar como catión, excepto en los hidruros, que actúa como anión. Es decir, en los ácidos hidrácidos actuará como catión, con una carga positiva +1, y en los hidruros con una carga negativa -1. También vimos los hidróxidos, que son compuestos formados por un metal y el grupo hidroxilo, que actúa como anión, con carga negativa -1. Y también vimos los ácidos oxácidos, que son compuestos ternarios que están formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno. De esta forma se obtiene sumando una molécula de agua al óxido ácido o anhídrido correspondiente. Si serán ácidos meta si sumamos una molécula de agua, ácidos piro si sumamos 2 moléculas de agua y ácidos orto si sumamos 3 moléculas de agua. También estudiamos las sales de los ácidos hidrácidos, que se obtienen sustituyendo los hidrógenos del ácido hidrácido del anterior por un metal. Se nombran con el nombre del no metal, con sufijo uro, seguido del nombre del metal. Si el metal tiene más de una valencia, se representa entre números romanos y en paréntesis, al final. También vimos las sales de ácidos oxácidos, que son compuestos ternarios formados por un metal, un no metal y un oxígeno. Se obtienen a partir de los ácidos oxácidos, sustituyendo los hidrógenos de estos por un metal. Y tenemos de esta forma dos tipos. Tenemos por un lado las sales neutras, donde se sustituyen todos los hidrógenos por metales. Se nombran sustituyendo de esta forma los sufijos del ácido oso e ico por los sufijos ito y ato, respectivamente. Y también tenemos sales ácidas, donde se sustituyen partes de los hidrógenos de un ácido oxácido por un metal, pero no todos.
También estudiamos los peróxidos, que se caracterizan por llevar el grupo peroxo, o simple enlace O, 2 menos, que podemos considerar como óxidos con más oxígeno del que les corresponde inicialmente. Y por último, en esta asignatura de ciencias naturales, en la tercera evaluación vimos las reacciones químicas, que son las transformaciones de una serie de sustancias o reactivos en otras nuevas llamadas productos. Estudiamos también hacer la representación y el ajuste de la reacción química, ya que una reacción química se representa mediante una ecuación. Y para leer o escribir hay que seguir una serie de reglas. Los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la derecha, separados por una flecha que indica el sentido de la reacción. A cada lado de la reacción debe existir el mismo número de átomos de cada elemento. En ese momento se dice que la reacción está ajustada o equilibrada a través de los coeficientes que se pone delante de cada reactivo o producto. Y en ocasiones también se indica el estado físico de los reactivos y productos entre paréntesis. Respecto a las características de las reacciones químicas, en un principio las propiedades de los reactivos cambian, ya que las propiedades de los reactivos son distintas que las de los productos. Se da un cambio de energía, por lo que para que la reacción tenga lugar es necesario un mínimo de energía, llamado también energía de activación. Si en el transcurso de la reacción se libera energía, se dice que la reacción es exotérmica, mientras que si en el transcurso de la reacción se absorbe energía, se dice que la reacción es endotérmica. La velocidad de la reacción no es un parámetro constante y por ello se puede adicionar un catalizador para acelerar las reacciones, y también hay que tener en cuenta la ley de Lavoisier o de conservación de la masa, ya que la masa global de las sustancias que intervienen se mantienen constantes, es decir, que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Por lo tanto, antes de la reacción y después de la misma, tendremos el mismo número de átomos de cada uno de los elementos existentes. Para conseguirlo, en ocasiones será necesario ajustar la reacción, consiguiendo que esté equilibrada. También estudiamos la ley del Proust o de las proporciones definidas, que indica que para obtener un producto los reactivos deben de combinarse en una relación de masas fijas. Y también vimos la ley de Dalton o de proporciones múltiples, que decía que cuando un elemento se combina con otro para dar más de un compuesto, la relación de masa de los elementos de un compuesto está asociada a la relación de masa en el otro compuesto mediante un número sencillo, que es el número estequiométrico. Y también estudiamos la ley de Gay-Lussac, que hace relación a las reacciones entre gases y explica la relación de los gases ideales, donde el volumen partido por la temperatura es igual a una constante de proporcionalidad. Y el volumen de un gas partido a una temperatura será igual al volumen de otro gas partido a otra temperatura, siempre y cuando sean ideales. Por último, pues resumir una serie, algunas de las reacciones químicas de interés, como las de síntesis, que son aquellas que se forman un compuesto a partir de la unión de dos o más elementos, las de análisis o de reacciones de descomposición, donde se producen dos o más sustancias a partir de un solo compuesto, reacciones ácido-base, también conocidas como reacciones de neutralización, que se dan entre un ácido y una base, reacciones de oxidación-reducción. La oxidación será la reacción en la que una sustancia se combina con el oxígeno, y la reducción en la reacción inversa, la reacción que da lugar a oxígeno. Otra forma de definirla será también la oxidación, como toda reacción en la que se pierde electrones, y la reducción, aquella en la que se produce una ganancia de electrones. Y por último tenemos también las reacciones de combustión, que son aquellas en las que un elemento compuesto arde, llamado combustible, al combinarse con un elemento que produce la combustión, llamado comburente, desprendiéndose luz y calor, en este caso reacciones exotérmicas. Se pueden crear combustiones completas donde todos los elementos adquieren el mayor estado de oxidación, o incompletas. Con esto daría por finalizada esta 21ª clase virtual. Espero que os haya servido o que os sea útil de cara a conocer los términos y los conceptos más importantes de esta tercera evaluación, y con ello simplemente pues animaros a estudiar en estos últimos días de la evaluación antes del examen, y desearos toda la suerte en el mismo y esperando que consigáis el resultado que vosotros queréis. Recordad que si a la hora del estudio o a última hora tenéis alguna duda y os surge algún problema, siempre os podéis poner en contacto conmigo para resolverlo a través del correo electrónico o por teléfono, o podéis llamar incluso para citar una tutoría presencial. Pues eso es todo, un fuerte saludo y mucho ánimo para estas últimas semanas de estudio. Hasta luego.